Buen día para todos, gusto en saludarlos. Comienza UNASPU TV a través de la red y ya se darán cuenta que el comienzo es diferente. Estamos sin tapabocas. Ustedes saben la resolución del gobierno de levantar la emergencia sanitaria hace algunos días. Bueno, ha ido permitiendo de que muchos dejaran tapaboca, aunque siempre, y ahora con Daniel vamos a hablar de eso, ¿no? Está la salvedad que han hecho algunos especialistas en el tema, que han estado integrando el GACH inclusive, de que tampoco es aflojar del todo, decir, bueno, dejamos el tapaboca y en algunos lugares cerrados o de mucha gente no lo usamos, que el criterio común acá es el más importante, pero yo diría tener mucho cuidado y responsabilidad, ¿no? En este caso estamos con Daniel separados y bueno, intentando de a poco volver a esa normalidad que no ha sido fácil en 2 años. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas mañanas. Buena mañana, estamos bien, no es para menos, yo creo que es un hecho importante que el gobierno haya llegado a la conclusión que en esta situación se podían levantar las medidas que estaban planteadas. De todas maneras, yo creo que esa resolución no tiene solamente una explicación sanitaria, sino que hay otras necesidades que, por ejemplo, el turismo, el trabajo, una cantidad de razones por las cuales se toma la medida. Yo creo que tenemos que tomar las resoluciones del gobierno, pero sin dejar de pensar en que, bueno, que todavía el tema no está liquidado, no está resuelto, no está todavía normalizado a nivel mundial. Ya los hechos de estos 2 años de pandemia nos han mostrado lo que pueden ser capaces de, la velocidad que puede ser capaz de contagiar, como fue la última cepa que nos llegó. Al mismo tiempo, por lo tanto, hay que tener en cuenta que vivimos en un mismo mundo, en un mundo que hoy es mucho más rápido los contagios, por lo menos el último que hemos tenido recientemente, el que todavía está presente entre nosotros, no ha terminado, no ha dejado de haber consecuencias de la pandemia. Tuvimos esa gran cosa que fue la de encontrar vacunas que fueran tan eficientes, resueltas en tan poco tiempo, que permitió respirar, que permitió salir de aquella horrible situación que tuvimos, que nos metió a todos para adentro, en el sentido de que yo recuerdo siempre, porque me parece que hay que acordarse, cuando teníamos, las personas mayores de edad teníamos horario para ir a hacer las compras, era de 8 a 10 de la mañana. Cuando veníamos y había que limpiar todo a la entrada de la casa, de la llave, el pestillo de la puerta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que no tenemos que olvidarnos de lo que hemos pasado y de los que hemos perdido, porque son más de 7.000 personas que fallecieron a consecuencia del COVID. Por lo tanto, no tenemos que tirar en saco roto. ¿Eso quiere decir que tenemos que mantenernos paralizados en la situación? No, tenemos que analizar e incorporar de que hemos pasado 2 años, que en esos 2 años ha habido unas cuantas situaciones distintas, que hoy existen una vacuna que en el caso del Uruguay es alta el porcentaje de vacunados, que estamos en un continente que también es alto el porcentaje de vacunación comparado con otros continentes, es el continente del mundo que más se ha vacunado, es decir, en nuestra América Latina, y dentro de ella Uruguay está muy bien posicionado en cuanto a la vacuna. Por lo tanto, a nosotros nos parece que tenemos que tomar en cuenta eso, pero al mismo tiempo saber que vivimos en un mundo que el contagio puede llegar a ser nuevamente, nadie dice lo contrario, de que puede haber un repunte. Entonces, yo creo que lo lógico, lo que se puede desarrollar de manera responsable, es seguirnos cuidando, en el sentido de que, bueno, se puede estar como ahora en determinadas condiciones sin el tapaboca,
pero el tapaboca vino para quedarse. Es decir, allí donde vamos en un ómnibus que está lleno de gente, hay que ponerse un tapaboca. Si entramos en un local comercial o del carácter que sea, donde hay muchas personas y que se quedan allí, no hay una ventilación adecuada, hay que ponerse el tapaboca. Es decir, no hay que facilitar, porque hemos pagado muy caro por esto y sería una pena que tuviéramos, y doloroso además, que tuviéramos que volver a pasar por una situación sin necesidad, porque podemos ir desarrollando nuestras actividades, viviendo mejor, recuperando movilización, el caso nuestro en las asociaciones, en la UNASPU, cómo con los cuidados del caso vamos haciendo eso. Nosotros creemos que es necesario que Raigón vuelva a abrirse nuevamente, porque son muchos los compañeros y las compañeras, en particular aquellos que ganan jubilaciones y pensiones bajas, que es una oportunidad muy buena el de poder ir a Raigón, y por lo tanto nosotros decimos, ¿por qué el directorio del BPS no está tomando la decisión de abrir Raigón definitivamente cuando hasta el Poder Ejecutivo ha dicho se puede y ha levantado todas las medidas? Y decimos Raigón porque es una institución, es un lugar que pertenece al gobierno, al BPS, y que por lo tanto es un lugar donde hay que aprovechar para que las personas mayores que han estado en situaciones de encierro, de poca comunicación, padeciendo la pandemia, que ahora tengan, con los cuidados del caso, la posibilidad de por lo menos realizar salidas de 2, 3, 4 días, como puede ser allí en Raigón, o si no por el día. Digo, ¿cómo hacemos para que haya la posibilidad de respirar, de salir de la situación de encierro que tanto daño nos ha hecho, que tan necesario es para la recuperación de la salud mental y de la parte psicológica de todos nosotros, salir de esta situación? Por lo tanto, valorar como muy positivo esto, pero al mismo tiempo saber que tenemos que seguir teniendo ciertos cuidados. Aparte de ahí, ingresamos ahora en una etapa del año donde los fríos comienzan a sentirse y aparecen resfríos, aparecen un montón de cosas, ¿no? Sí. Justamente los científicos nos hacen recuerdo de que una característica, y si será importante el uso de la mascarilla, que en estos 2 años que estuvimos usando la mascarilla, no se repitieron determinadas enfermedades que son propias, por ejemplo, que son de tipo, por ejemplo, resfríos, gripes, etcétera, etcétera, que tanto daño nos hace, y tomando esa medida porque claro, si hay una etapa de frío, de mucho resfrío, gripe, uno se puede contagiar con ir en un ómnibus. Sin duda. Se está contagiando a un local lleno de gente. Por lo tanto, creemos que esas cosas tienen que ser un aprendizaje positivo que nos deja la pandemia, ¿no? Por lo tanto, en nuestra humilde experiencia y dentro de nuestra humilde visión, entendemos que tenemos que ir zafando esta situación de aislamiento y todo eso, pero con los cuidados del caso, sin olvidarnos. Alcohol en gel, lavado de manos. ¿Va a cambiar, Daniel, a partir de esto, lo cotidiano nuestro? ¿O nos olvidamos dentro de un par de meses y esto ya pasó? Yo creo que las personas mayores somos un sector de riesgo. ¿Por qué? Porque todas las personas mayores tenemos alguna nana. Claro. Y cualquier infección, cualquier enfermedad encuentra una mejor posibilidad de contagio cuando encuentra una situación de que las personas están desde el punto de vista de su enfermedad, de sus problemas, más débil. Vulnerable. En la medida que estamos bien, y la edad es un elemento que indudablemente por algo siempre estamos diciendo que se baje los tickets y las órdenes, porque las personas mayores somos los que consumimos más
atención a la salud. Y precisamos los médicos, los especialistas, deberíamos de tener suficientemente lo que son aquellos especialistas que tratan a las personas mayores, porque es una situación y una etapa de la vida muy distinta a la de otra etapa de la vida, y que es necesario tener los especialistas que se dedican y que estudian para eso. Por lo tanto, el gerontólogo debería de estar mucho más a mano y de tener mucho más participación en la atención de la salud de las personas mayores, de nuestra propia psiquis, de nuestra propia situación en lo físico, en cuanto a las enfermedades, pero en general es una mirada diferente las personas mayores y la problemática de las personas mayores, que es lo que tienen. No lo digo yo, lo dicen los científicos, los que saben, los que han estudiado en aquellos países donde se aplica ese tipo de contención a las personas mayores, ¿no? La vacuna ayer jugó un papel muy importante en todo esto, ¿no? Sí, claro, eso es sin duda. Además, seguramente tenemos un alto porcentaje de personas vacunadas, porque en Uruguay hay una experiencia y una práctica de la vacuna, de que vamos a la escuela. Es muy cierto. Ya estamos en eso, y por lo tanto la reacción en nuestro país de tener un porcentaje tan alto está favorecido por ello, más allá de no desconocer todos los esfuerzos que desde distintos lugares se ha hecho, también producto porque hay una comprensión de que frente a esos problemas hay que vacunarse. Y a los científicos que han orientado esta situación que hemos vivido, y a las autoridades que cuando correspondió tomaron las medidas del caso, ¿no? Científicos que, bueno, han sido fundamentales, ¿no? Y la gente los ha reconocido de esa forma, ¿no? El aporte ha sido muy importante, ¿no? Sí, de todo el personal de la salud, en realidad, ¿no? Porque hubo momentos donde los propios médicos, por ejemplo, profesionales, decían que en ese momento lo que estaban pasando lo más mal era el personal de enfermería o lo que tenía que ver con los que andaban en la calle. Claro, más expuestos. Yo me acuerdo cuando lo más duro de la crisis, el problema que había que salir afuera y cómo el personal de la salud se arriesgó y estuvo a la altura de las circunstancias para jugar el papel que jugó. En aquellos momentos donde lidiar con una persona contagiada era muy complicado y había que tener un temple muy especial para poder cumplir con esa misión. ¿Hay un debe a ese personal de la salud en el agradecimiento? Y yo creo que en algún momento hay que... Más allá del aplauso que se dio más de una vez, ¿no? Sí, pero eso... Y yo creo que también hay que hacerlo tratando el problema del personal de la salud de manera distinta como lo hemos tratado hasta ahora. Por ejemplo, si en función de una resolución, de una respuesta, de un logro, como puede ser bajar algún puntito o alguna décima de punto del déficit fiscal, entre eso y los 1.500 que Salud Pública da de baja porque eran contratados para el COVID, así, sin saber dónde va a ir esa gente, en qué situación va a quedar, me parece que no, el resto no estamos a la altura, y en particular quienes toman las decisiones. Que arriesgaron su vida, ¿no? Y a nosotros nos parece que sí, que arriesgaron su vida. ¿Y cuántos? ¿No? ¿Cuántos pasaron? ¿Cuánta fuerza tuvieron que tener para vencer el miedo? Porque todos teníamos miedo. Totalmente. ¿No? Por lo tanto, yo creo que es una deuda que tenemos con ese sector y ojalá se revea esa situación como la de haber dado de baja, porque se terminó la pandemia, prácticamente hizo la respuesta, a 1.500 funcionarios de salud pública de ACE que habían sido justamente incorporados para atender esa situación. Por otra parte, yo pregunté que está todo bien en la salud, no necesitamos ese personal.
Además, viéndolo desde ese punto de vista, Claro. yo creo que hay que poner como central en el problema de la preocupación que debe de caracterizar a nuestra sociedad y que debe tener ese toque de humanidad que hemos sabido tener, hay que retomarlo, ponerlo en el centro de todo, y que eso debe ser la enseñanza debe ser eso. Es decir, cómo hacemos para que los mejores de todos nosotros en una circunstancia como esa reciban, no solamente los que salen en la televisión, sino que todo el personal que se jugó por todos nosotros. Una pausa, Daniel. Seguimos compartiendo la mañana acá en ONASPO TV con temas que después van a venir. No nos olvidamos, vamos a hablar del ajuste, de muchos temas, ¿no? Sí. Pero esto era importante, Daniel, porque marca ahora otra visión de futuro, ¿no? Sí, marca, tenemos una situación compleja, la pérdida es mucha. Es una pérdida que a veces uno en lo cotidiano la va perdiendo, la sensibilidad, eso que te tiene que estar permanentemente, tenemos que estar. Y eso no quiere decir vivir atados a las dificultades. No, tenemos que incorporar y reconocer que ha habido una situación difícil, que esa situación difícil ha afectado a muchos de nosotros, integrantes de esta sociedad, de todas las edades, y que no tenemos que olvidarlo, que tenemos que trabajar para darle lo necesario para que la necesaria recuperación de esta situación que estamos todavía atravesando no debe ser dejada de lado e ignorada, sino que tenemos que tener la capacidad como sociedad de desarrollar lo que hay que desarrollar, lo nuevo, el estudio, todo, la investigación, el trabajo, todo, pero también tenemos que seguir trabajando con lo que son las necesidades de los más débiles y los que más han sufrido en esta pandemia. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que no tenemos que olvidar. Una pausa y seguimos. 3 cosas que debes saber sobre el coronavirus COVID-19. Los síntomas principales son goteo nasal, tos seca, fiebre y dificultad para respirar. Si los detectás, consulta al médico a domicilio. Si tenés más de 60 años, sos diabético, hipertenso o tenés una cardiopatía, estás en riesgo de enfermarte más gravemente. Extrema las precauciones. Cumplir con las acciones preventivas y no exponer a los demás es la principal forma de cuidarnos entre todos. Más información en plancoronavirus.uy o por el 0800 19 19. Plan Nacional Coronavirus, Ministerio de Salud Pública. Segunda parte de ONASPO TV a través de la red. Bueno, una primera media hora que se fue con lo que todo el mundo habla y todo el mundo comenta, esto del cese de la emergencia sanitaria, pero con lo que Daniel decía, ¿no? Con la responsabilidad que cada uno tiene que tomar. Y bueno, yo creo que ahí va a ser fundamental para ir avanzando, ir dejando de lado una vez por todas todo esto. Antes de continuar, Daniel, con los temas que tenemos pendientes, tenemos que hablar de un fallecimiento muy... Todos son duros, ¿no? De alguien que estuvo sin duda muy vinculado a la ONASPO, que dejó de existir hace algunos días, ¿no? El pasado miércoles. Sí, efectivamente, Beethoven Corvo, compañero que fue presidente de ONASPO, un militante social de toda la vida, desde siempre, con fuertes vínculos con el movimiento sindical, con el movimiento social barrial, con las asociaciones, en particular con la asociación de él que pertenecía, y como presidente de la ONASPO, ¿no? Ha fallecido y le enviamos a su familia, a sus amigos, a sus compañeros, a los vecinos, que encontramos unos cuantos hoy, el día miércoles, allí en el sepelio de Beethoven,
Y bueno, a todos ellos mandarles un fuerte abrazo en nombre de UNASPU. Daniel, entrando ya en los temas, hablamos hoy de lo que pasó, de ya mirar para adelante sin olvidarnos lo que pasó, pero hay temas que están muy sobre la mesa, muy candentes, ¿no? Bueno, se sigue esperando la entrevista con el presidente, la respuesta, el teléfono de la torre ejecutiva que suena acá en la UNASPU, que suena en su celular y que diga, bueno, tal día es la reunión. ¿Hay esperanzas de eso, Daniel, o hay que volver a insistir, hacer notar en la calle, por ejemplo, que la gente necesita una respuesta, necesita que a través de la UNASPU sea escuchado el gobierno ante tantos planteos que tiene para hacer, Daniel? Bueno, la insistencia nuestra no es antojadiza, no es tampoco algo que está fuera de lo común. El propio presidente dice en sus explicaciones y en sus comparecencias casi a diario ante los medios de comunicación, en las instancias que comparece, él dice, bueno, yo tomo esta decisión y hablo con todo el mundo, yo recibo a todos. Y nosotros decimos, los jubilados y los pensionistas, que somos una buena parte, una buena porción de la sociedad, que hemos sido un sector muy castigado por la pandemia y que todavía seguimos estando en esa situación, que estamos tratando de recuperar nuestra situación, salir de un poco del encierro, salir de ese temor que todos padecimos, producto de lo desconocido frente a una situación que no había remedio, que tuvo que aparecer un remedio, la vacuna, en medio de la crisis sanitaria que hemos vivido. Bueno, lo que hemos trabajado a lo largo de muchísimos años para aportar al país, para construir en su construcción, en su consolidación, siempre como nación y que nos llena de orgullo a todos los uruguayos. Bueno, todas esas personas que somos las personas llamadas personas mayores, que tenemos tantos derechos reconocidos, pero que cuesta hacerlos cumplir. Y lo que nosotros estamos planteando ahora, que es no perder capacidad de mejorar nuestra calidad de vida, no perder lo que hemos logrado. Y uno puede decir, y bueno, pero ¿y no será mucho lo que han logrado? No, nosotros somos jubilados y pensionistas, donde un porcentaje altísimo, mayoritario, son jubilaciones muy humildes, muchas de ellas, y pensiones igual, que por lo tanto cualquier situación que le hace perder el poder de compra, que le hace perder derechos, que le hace ir perdiendo con distintas estrategias, capacidades de calidad de vida, de vivir una vida digna, afecta. Y entonces nosotros, como lo hemos venido denunciando y planteando, la pérdida del poder de compra de la jubilación y las pensiones, las medidas que se han tomado últimamente, por ejemplo, que afecta justamente a los que ganan la mínima, jubilaciones y pensiones, a todo lo que tiene que ver con el ingreso de las personas para vivir, de cara, por otra parte, ahora ya ingresando en un invierno que por tenue que sea, esperemos que sea lo más tenue posible, pero que siempre se complica. Y se complica más cuando no hay recursos fundamentales para atender la situación de las personas en general, de las personas más vulnerables en particular. Dentro de ellos hay muchos jubilados y pensionistas que tienen una situación muy compleja, insuficiente en cuanto a resolver de manera adecuada
una vida digna. Y entonces nosotros queremos saber, porque quizás se nos explica que hay alguna razón por la cual esto es así. Por ahora no la entendemos. Y por eso es que le pedimos ¿a quién? Le pedimos al presidente de la República, que es un presidente, es bueno decirlo, recordarlo, a través de quién pasan las decisiones fundamentales de los uruguayos. Y que de sus decisiones dependen muchas cosas. Tal cual. Y entonces nosotros estamos pendientes de esa entrevista con el presidente para que definitivamente nos sintamos que somos parte de los que él dice: yo recibo a todo el mundo. Yo atiendo y converso con todos y les explico a todos cuál es lo que el gobierno está buscando. A nosotros nos cuesta mucho entender qué es lo que está ocurriendo para que no se nos reciba por parte del presidente de la República explicándonos por qué tenemos que seguir perdiendo capacidad de compra. Y la perspectiva, además, no es buena, porque en este momento asistimos a un empuje de la inflación. Todos sabemos lo que significa en aquellas cuestiones básicas, fundamentales para el diario vivir, que esté aumentando todos los días eso, y que haya una situación en la cual de cierta disparada de precios, de cierto remarque, de que empieza a haber manejos que tienen que ver, por ejemplo, con ciertas medidas que se toman, que se saben que nunca han dado resultado. Porque, a ver, estamos en una situación para que la medida sea sacarle el IVA a algún producto, y que con eso es una medida razonablemente fuerte para atender la situación que tenemos. Y por un mes. Por eso digo, por 30 días. Digo, como si esto fuera un problema de 30 días. Claro. ¿No? Y nosotros venimos soportando 2 años, 3 ajustes de corrido, que vamos perdiendo ajuste tras ajuste de poder de compra. Por lo tanto, esas cosas que no las podemos entender, solamente no tenemos otra situación que no sea volver a hacer lo que hemos hecho muchas veces, que es la de movilizarnos, la de hacer saber que existimos, que no estamos incluidos dentro de lo que son recibidos y a quien se les explica y se les dice por qué, y a una instancia de poderle plantear al presidente de la República en el papel que juega en la actualidad, y como son los presidentes de nuestro país, donde juegan un papel tan grande, no es como en otro sistema que no es presidencialista tan destacado como es en el Uruguay. Cuando hay otra intervención, no, acá depende. Tal cual. Además, Daniel, parece incongruente cuando no se da no se le otorga esa reunión en la UNASPU y se habla de reforma de la seguridad social. Sí. Parece dos cosas que no. Sí, yo creo que la reforma de la seguridad social, que nosotros decimos que la seguridad social debiera ser reformada o estar permanentemente observándose su desarrollo para ver si no hay que hacer algún cambio. Pero depende para qué. Claro. Porque si el cambio es para desmejorar una seguridad social que es incompleta, que no resuelve las necesidades que requiere el conjunto de nuestra sociedad, quiere decir de que si es para eso, sí. Ahora, si el fundamento único que se pone como cuestión para resolver, que hay que resolver en la reforma de la seguridad social, es aumentar la edad para jubilarse, trabajar más años para lograr el derecho, ¿no? Aportar más. Aportar más tiempo. Es decir, que no es para mejorar algo que es insuficiente y que para muchos es absolutamente insuficiente. Si es para avanzar en que haya más incluidos en la seguridad social. Si es para mejorar nuestra situación de la seguridad social, sí. Ahora,
Si el informe que sale de la comisión de expertos, que es una comisión de expertos donde no hay política aparentemente, solamente se ve si los números cierran o no cierran, según determinadas concesiones, ¿no? Porque nosotros tenemos que pensar, cuando se dice se gastó tanta plata, se dio para el COVID, y nosotros decimos, ¿cuánta plata menos nos han dado a los jubilados y los pensionistas si tenemos en cuenta el costo de la vida y lo que cuesta vivir y el dinero que no ha entrado en los bolsillos de los jubilados y los pensionistas? Del dinero que no ha corrido a partir, porque el jubilado y el pensionista del BPS, la inmensa mayoría no guarda un solo peso. No. Lo gasta todo. ¿Por qué? Porque gana lo que gana. Si uno gana 16.000 pesos, ¿qué va a ahorrar? Si uno gana 30.000 pesos, si uno gana 45.000 pesos, ¿qué va a ahorrar? Empieza a resolver necesidades insatisfechas, pero aún para resolver aquellas necesidades básicas, fundamentales, estamos lejos. Entonces, nos parece odioso empezar a comparar pobres contra pobres. Si unos están debajo de la línea de pobreza, Claro. o si otros están por encima de la línea de pobreza. Y la línea de pobreza son 17.000 y pocos miles de pesos. Y entonces empezamos a ver cómo es la canasta con la cual se determina la línea de pobreza. Entonces nosotros decimos, bueno, pero ¿de qué estamos discutiendo? Es una discusión al revés. Hay que ver cómo hacemos para mejorar esa situación y no para sacarle a esa situación. Porque ¿qué vamos a repartir? Miserias. Yo creo que realmente si no se toman ciertas medidas que tengan en cuenta esta situación que padece una parte de la población no pequeña, que acá no estamos haciendo cuestión. Nosotros sabemos que acá, cuando se habla de los empresarios, son todos los empresarios que están mal. No, hay empresarios que les va bien. Sin duda. Como siempre. Hay sectores que les va muy bien. Que les va bien. ¿Cuáles son los empresarios? ¿Cuántos decenas y decenas de miles de empresarios que son empresas unipersonales? Que es él, la empresa es él. Tal cual. O a veces él y la señora. O algún hijo o algún pariente. ¿No? ¿Y cuántos son esos? Esos son, no se le puede llamar empresario, no se le debería llamar. Esos son unipersonales que son, digamos, personas que trabajan ellos mismos. Que la pelean todos los días. Exactamente. Entonces, esa es la situación que tenemos, esa es lo que está a consideración de la dirección de ONASPO, eso es lo que estamos conversando entre la dirección de ONASPO, eso es la principal consulta que estamos realizando a las asociaciones de jubilados y pensionistas, llegando a todo el país, para hacer este razonamiento y escuchar a los compañeros también, porque hay que escuchar lo que cada uno, cómo lo siente cada jubilado, cada pensionista, cada asociación, en cada pueblo, más cerca, más lejos, más allá, porque como siempre decimos, hay más de un Uruguay, hay más de un interior y hay más de pueblos y ciudades. Ahora se agrega el tema, como siempre, de lo que pasa con las fronteras y los precios y la apertura de esas fronteras, en fin, toda una problemática, pero que toda esa problemática tiene que resolverse en base a atender lo fundamental, que es la necesidad de la gente. En 4 horas, Daniel, ¿te parece la seguimos en Monte Carlo? Porque además ahí te voy a preguntar sobre otras cajas que están dando déficit, bueno, la militar, que no se habla mucho, bueno, la caja profesional, que ahora hasta el 2024 puede pagar las jubilaciones, temas que parece que son otros modelos, no se habla de eso. Sí, lamentablemente cuando se habla solamente del BPS. Exacto. Y el BPS, como yo siempre digo, es una caja donde en lo que tiene que ver con jubilaciones y pensiones, no llega
el menos del 70%, perdón, más del 70% no paga IAS. Más de 70. Es decir, más del 70% no paga IAS. ¿Por qué no paga IAS? Porque gana menos de lo que establece la franja que no paga, que está exonerada, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que tenemos que ver, para quién es esta caja. Entonces, hacer tanto énfasis con el déficit fiscal, decir que se ha batido, que estamos cumpliendo, pero con los primeros que hay que cumplir es con los uruguayos. La seguimos en Monte Carlo un ratito, Daniel. Nos vamos, el gusto de haber estado con ustedes. En 7 días hay más ONASPU TV aquí, en la red.